Listo, muchachos. ¿Me confirman? Estamos viendo pantalla y me están escuchando bien. Eric, Sebastián, ¿están viendo mi pantalla y me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el diseño industrial partiendo de unos detalles que nos hacen diferentes, listo, al diseño residencial. En lo que se refiere a cálculos y lo que se refiere los numerales que tiene el RETI en el diseño detallado, eh, es exactamente igual lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos cambia? Como ya les había comentado, nos cambia el hecho de que ahora vamos a tener que mirar si necesito hacer una red de media tensión, si necesito, voy a necesitar hacer obligatoriamente una cometida de media tensión, voy a tener que determinar el tamaño de un transformador. Entonces, la idea de hoy es dar como un concepto general de subestaciones eléctricas, ver cuáles son esos valores comerciales y que empecemos a trabajar con los ejercicios, con las guías pues, que yo les acabo de subir y los datos que les había dicho la semana pasada para empezar a dimensionar esa subestación. El procedimiento es realmente sencillo. Solo vamos a agregar un par de cálculos más a lo que ya veníamos haciendo. Entonces, esta presentación yo se las voy a dejar en el Plat. Ya la conocemos. Ya habíamos hablado un poquito de la red de distribución. Para recordar, las redes de distribución urbana son aquellas que están dentro de la ciudad o en el casco urbano de los municipios. Lo que caracteriza una red de distribución urbana es la gran cantidad de usuarios que están todos concentrados, todos muy cerca, que podemos tener tanto cargas monofásicas como trifásicas, que en general se trabajan con postes de concreto, que hay que tener en cuenta ese trazado de la red eléctrica, teniendo en cuenta las otras redes de servicios públicos que pasan por el municipio, como son la red de teléfono, televisión, acueducto, alcantarillado y redes de gas, porque también vamos a tener redes de distribución subterráneas, no todas son aéreas. Hay mayor cantidad de nuestras redes urbanas de tener usuarios industriales y comerciales. Vamos a hablar de separación entre apoyos de media y baja tensión, es de máximo 55 metros. Lo normal es que estemos ubicándonos cada 30, cada 35 metros. Y en el caso de trabajos de mantenimientos preventivos, se procura realizar trabajos en tensión o en línea viva, como le suele llamar la empresa de energía, para evitar que no hayan cortes de servicio. Ya cuando empecemos a ver confiabilidad, vamos a ver cómo es ese diagrama de esas redes de distribución y vamos a ver esas configuraciones de ese sistema enmallado que tiene, en el caso de Colombia, la red de Colombia, para cuando sea necesario, se hacen unas operaciones, eh, yo lo voy a llamar switcheo, lo que se hace son como unos puentes. Se cambia la configuración de la red para sacar solo el tramo donde se va a hacer mantenimiento, cuando es muy complicado de hacerlo en línea viva, o cuando voy a hacer cambio del tendido de la red. Cuando nos vamos a las redes rurales, entonces ya me voy a encontrar que mis usuarios ya no están juntos, sino que están dispersos, que ya no tengo tanto comercio e industria, pero sí me voy a encontrar con mucho usuario residencial, que esos usuarios residenciales demandan menos energía que los usuarios residenciales en una zona urbana,
que ya nuestros apoyos se van a ubicar a distancias mayores a los 50 metros. Esto se debe a la topología del terreno y a que los usuarios se encuentran dispersos. Esto implica que voy a tener mayores pérdidas por regulación en el camino donde va la energía. Se presenta dificultad para poder acceder a algunos tramos de las redes y las fallas son mucho más comunes en zonas urbanas que en zonas rurales que en zonas urbanas, por la presencia de árboles, de animalitos. Es normal ver una ardilla que se quedó pegada a una red de distribución, un gato, ramas de árboles, serpientes. Es normal que ese tipo de accidentes sucedan en las zonas de distribución rurales. Mencionamos los tipos de redes de distribución porque una vez finalicemos lo que corresponde a diseños, vamos a empezar a hablar de la confiabilidad del servicio, vamos a hablar de fallas y entonces saber que no es lo mismo lo que sucede en una ciudad a lo que sucede en una zona rural. Por lo tanto, el tratamiento que se le da a las redes, la tasa de fallas es completamente diferente. A la vez que hablamos que yo tengo las redes rurales y las redes urbanas, yo voy a hablar que tengo redes de distribución subterráneas y redes de distribución aéreas. Lo normal, cuando yo ubico las redes de media tensión subterráneas, es para despejar las calles porque hay mucho cableado por otro tipo de servicios. Entonces, lo que se hace es realizar unas cajas de inspección y todo un conducto, una red eh, por debajo del piso y para llevar nuestras líneas. ¿Ok? Es el caso del centro de Cúcuta, que hace unos 20 años el centro estaba todo lleno de redes aéreas y la gran cantidad de cables pues produce fallas, aparte que se ven súper feo a la vista. Entonces, hace aproximadamente 13, 14 años se hizo el proyecto de bajar todas esas redes de distribución de manera subterránea. Entonces ya no se ven tantas líneas aéreas, sino se ven las cajas de inspección grandes, distanciadas cada cierto espacio sobre los andenes. Si tengo pues un daño en la red aérea, no necesariamente no se me va a afectar la red subterránea, obviamente. No interfieren con el aspecto de las ciudades, son seguras, al no estar expuestas son seguras. Bueno, lo del vandalismo lo dejamos entre comillas porque es algo que siempre se va a dar, ¿no? Abrir la caja y tratar de robarse una varilla de cobre por la puesta a tierra o un conector. Pero en general está menos expuesta a eso. No evita gastos de mantenimiento como tener que estar podando los árboles con frecuencia. Y obviamente también hablamos que están menos expuestas a descargas, a daños por descargas atmosféricas. Las desventajas es que es mucho más costoso hacer una red de distribución subterránea. En las aéreas es más fácil localizar los daños o las causas de la falla porque cuando yo tengo la red aérea yo puedo ver todo el tendido, ¿cierto? En cambio las subterráneas básicamente solo estoy viendo lo que está en las cajas de distribución, las cajas de media que son aproximadamente de 1,20 por 1,20. Solo voy a poder ver lo que está sucediendo ahí, pero si tengo una falla en alguna otra parte del tramo, es mucho más complicado encontrarlas. Y obviamente es mucho más costoso también reparar. No están expuestas a las descargas atmosféricas, pero están expuestas a humedad y acción de roedores
si no se hace un respectivo tratamiento pues contra la plaga en esos espacios. Sin embargo, estas redes van por unas tuberías especiales, que son tuberías de PVC tipo pesado, que ellas permiten el paso de vehículos sobre la vía sin que se rompa, y también se utilizan unas especies de plastilina para tapar, para tratar de evitar el acceso de agua hacia la tubería que está llevando el conductor. Esto reduce la exposición, pero pues no lo garantizan un 100%. Bueno, entonces las aéreas ya sería básicamente lo opuesto, sean en las zonas más comunes, el costo inicial es mucho más bajo, es mucho más rápido de construir una red de baja, el mantenimiento es más rápido, puedo localizar las fallas súper rápido porque pues, estoy viendo, tengo la posibilidad de ver todo el tendido, al tener fácil la localización de fallas, los tiempos de reparación de los daños es mucho menor. Desventajas, lo que ya les había dicho, se ven feas a la vista, tiene menor confiabilidad porque están expuestas a muchos otros aspectos, entre esos las descargas atmosféricas, el robo, la manipulación indebida de los transeúntes. Como están expuestas a más situaciones, los planes de mantenimiento son mayores, entonces hay mayores gastos en ese sentido, ¿cierto? Si se quieren evitar las fallas y los cortes de energía. Aquí juega que las empresas de distribución de energía están obligados por ley a mantener el servicio de energía, es decir, al final de cada corte del año, si se les hace una revisión, se les revisa cómo fue el comportamiento del sistema de distribución en cada ciudad o a cada operador de red. El operador de red en el caso de nosotros es Centrales, que le ofrece el servicio de energía eléctrica a norte de Santander y el sur de Bolívar. Entonces, el operador de red tiene la obligación de mantener el servicio de energía y al final de cada año existen unos indicadores que los vamos a aprender a trabajar, que son esos indicadores de confiabilidad del servicio. Entonces, si el operador de red me consumió mucho, me tuvo un número de desconexiones muy alto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o la CREC, le va a cobrar una sanción al operador de red. Existe una dependencia general que es la Superintendencia de Servicios Públicos, que ellos como que van contando cuántas interrupciones del servicio tuvo Centrales Eléctricas del Norte de Santander en Cúcuta, por decir algo, cuánto duró en promedio esas interrupciones, cuántas horas estuvo desconectado en el año, cuánta energía dejó de suministrar en el año, cuántos usuarios se vieron afectados. Y en base a eso, les ponen a ellos unas sanciones. Entonces es importante, cuando estamos en proceso de planeación de redes, empezar como operador de red, garantizar que aun si hay una falla en el sistema, yo le pueda proveer el servicio a la mayor cantidad de usuarios posibles. Listo. Vamos a hablar de redes de distribución según el tipo de cargas. Entonces hablamos de las residenciales, que son las que ya estuvimos trabajando. Vamos a hablar de redes de distribución para cargas comerciales y redes de distribución para cargas industriales. Las redes de distribución de cargas comerciales, ¿a qué hacen referencias? A los edificios de oficinas, los centros comerciales, plazoletas de comida,
restaurantes, centros de diversión. Las redes comerciales, pues, generalmente se caracterizan por ser resistivas con un componente inductivo que baja un poquito el factor de potencia. Y vamos a encontrar en esas redes de distribución comerciales que esas cargas son muy sensibles y que me van a introducir armónicos. Pero si nos vamos a las industriales, nos vamos a encontrar que esa inyección de armónicos es mucho más alta que la que me puede dar una carga comercial. Que las cargas, mientras una carga comercial, yo me puedo conectar por baja tensión, en las cargas industriales me tengo que conectar siempre por media tensión. Entonces vamos a hablar que me manejan niveles de tensión en la ciudad de 34.5 y de 13.2. Listo, existen unas cargas industriales que ya están a niveles superior al 34.5. Por poner un ejemplo, en Colombia, la refinería de Barranca Bermeja, que está un poco, digámoslo, aislada de lo que es el casco urbano, pero está conectada directamente de la red de 55.000 kilovoltios, y entonces a ellos ya no le están comprando a la ESA, porque están en Santander, ellos no le van a estar comprando energía a la ESA, sino ya le están comprando energía directamente a otros comercializadores que pactan o que tasan en bolsa el costo del kilovatio hora, y están conectados directamente no de la red de distribución, sino de la red nacional, de la red de transporte de energía. Para hablar de algunos materiales, el RETI me entrega en todos sus artículos información sobre cuáles son las características técnicas que tienen que tener esos materiales. Entonces vamos a hablar de estructuras de apoyo, de conductores, de protecciones y de herrajes. Entonces, para no hablarles tanto de teoría, esto es información que yo les dejo para que ustedes consulten y lean. Los postes, tienen tres categorías o se clasifican en base a tres aspectos. La primera es la resistencia, que se expresa en kilogramos fuerza y depende de las fuerzas que vamos a soportar. Yo ya les había dicho que hablamos de postes de 1500, 1350, 1100, 750, 350. Esos números que yo les estoy dando es la cantidad de kilogramos fuerza que el poste me va a soportar. Entonces, cuando yo hablo de un cálculo mecánico de estructuras, hablo que debo irme al software especializado y simular la cantidad de conductores que voy a tener en ese poste, colocarle el herraje, tener en cuenta el peso de los herrajes, el peso de los aisladores y la tensión que le voy a imprimir a cada uno de los conductores que estoy conectando. Ahí, y revisar si mi poste me puede soportar esos diagramas de fuerzas que le estoy colocando. A los postes se les suele hacer un tratamiento en la base, los postes de concreto en las ciudades, para que sea su cimiento en el piso. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario colocar unos cables tensores para sostenerlo, para evitar que el poste se flexe, o sea, se incline hacia un lado. Esos cables tensores que generalmente se colocan en los postes de final de circuito, ya ahorita les muestro un diagrama, se conocen como templetes y están anclados a tierra. Yo creo que ustedes los han visto. La siguiente clasificación es según la altura. Entonces, vamos a hablar de postes de 14, de 12, de 10 y de 8 metros. Para media tensión, yo hablo que tengo una altura mínima de 12 metros, pero puedo tener un poste más alto de los 12 metros.
Para baja tensión, yo hablo que tengo una altura mínima de 8 metros, pero puedo tener postes de 10 metros. ¿De qué depende la altura? De la cantidad de niveles que esté pasando. Entonces, si voy a pasar, si tengo un cruce de 2 niveles de tensión o tengo un cruce de 2 circuitos en el poste, entonces voy a tener que pensar en postería de mayor altura. Y el siguiente y la tercera y última clasificación de los postes que vamos a hablar son los postes de hormigón o concreto, los postes de madera y los postes metálicos. Entonces, los postes de hormigón o concreto, los que son normales encontrar en zonas urbanas, los de madera se encuentran mucho en zonas rurales. Al de madera no se les hace el tratamiento en la base del poste, sino que ellos se sostienen con cables tensores. Los postes metálicos son más usados para alumbrado público, pero también se pueden usar para redes, pero son más típicos para uso de alumbrado público. Eso en cuanto a los postes. En cuanto a los conductores, bueno, pues el conductor es el cable y ellos son los que tienen la misión pues de llevar la energía hasta las redes, ¿cierto? ¿Cómo calculamos un conductor de una red? Tal cual como calculamos la cometida. Voy a tener en cuenta el nivel de tensión que llevo, el voltaje y la corriente que estoy transportando, y voy a hacer cálculos de regulación utilizando las fórmulas de momento eléctrico que ya aplicamos para la cometida, para determinar en cada tramo, un tramo que está definido de poste a poste o de caja de inspección a caja de inspección si es una red subterránea, y ahí voy a determinar si tengo las caídas de tensión. Los niveles de caídas de tensión admisible están tanto en el RETIE como en la norma técnica de centrales. Cuando hablamos de crucetas, entonces las crucetas pueden ser metálicas o de madera, metálicas para postes metálicos y de concreto y crucetas de madera para postería de madera. Entonces las crucetas son estas líneas, estas barras de hierro que se colocan en los postes. Entonces ellas, ¿qué tienen? Ellas van a soportarme aisladores, y los aisladores, si ustedes observan, el aislador cumple la función, o sea, el cable va por el aislador y lo que está haciendo es evitando pues que esto me energice la estructura que me está sosteniendo la red. Entonces tengo las crucetas, ubico los aisladores, se sujetan las crucetas con pernos, con collarines y con amarres para sujetarlas al poste. Entonces, todo este tipo de fuerzas, este peso que le está imprimiendo la cruceta, la fuerza que le estoy colocando al collarín para que se sostenga la cruceta en el poste, todo eso me le imprime unas cargas. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer el cálculo mecánico de la estructura. Entonces, en este caso, pues estoy viendo el doble nivel. La cruceta de arriba me está llevando un nivel de energía, un nivel de tensión, y las crucetas de abajo me están transportando otro nivel de tensión. No sé si ustedes alcanzan a ver, aquí ya vienen la conexión, que es cuando saco la derivación desde el nivel de tensión que me estoy conectando para hacer los bajantes que me van a entrar al transformador. Y del transformador ya salgo hasta las acometidas que quiero. Bueno, del transformador iría a la caja de distribución y de la caja de distribución saco las acometidas para alimentar a los usuarios por baja tensión. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señora. Ok, perfecto. Y este es uno de los tipos de aisladores que se utilizan, que generalmente son aisladores de porcelana. Y los herrajes, pues ya les había hablado que es toda esa parte metálica que la voy a sujetar a la estructura para que me sostengan
las redes, las líneas. Bueno, entonces vamos a mirar esta figura, que son redes de distribución en zonas urbanas. Entonces, esto se da cuando tengo la red abierta, entonces hay más tipos de estructuras, pero digamos que estas son las estructuras básicas. Entonces hablamos de la estructura de circuito en tipo bandera. Se llama tipo bandera porque miren la cruceta, ella está toda salida hacia un extremo y hacia el otro extremo del poste ya no está salida. Entonces se ve como cuando izamos la bandera en fiestas patrias, que se ve salida en la bandera hacia el frente y hacia atrás es solo una pequeña parte. Entonces, en este caso, ella está sujetado, la cruceta está sujetada con pernos al poste. Voy a ubicar los aisladores de madera y sobre cada uno de los aisladores, pues estoy sosteniendo la red. Estas estructuras tipo bandera se conocen como, es una estructura de paso. Se llama estructura de paso porque simplemente me está sirviendo como apoyo para evitar que el cable me haga una catenaria. ¿Ustedes alcanzaron a ver cables en estática? Las tensiones y eso. Sí, las catenarias, o sea, lo que pasa es que cuando el tramo es muy largo, que el cable se le hace una curvatura por el peso del conductor. Bueno, eso se conoce como catenaria. Listo, entonces yo ubico estructuras de apoyo para evitar que el cable por su peso tenga pues esa caída. ¿Cierto? Él se haría como una campanita hacia abajo, porque por el peso tendría que caerse. Entonces, es necesario tener las estructuras de apoyo para que me sostengan las redes para yo poder hacer el transporte de energía. Entonces, esta es una estructura de paso. Esta estructura de circuito tipo bandera en ángulo también es una estructura de paso, pero se llama en ángulo porque voy a ubicar los aisladores de manera tal, por decir algo, estoy en una esquina y tengo que cruzar la línea, entonces utilizo una estructura de tipo ángulo para poderle dar como ese cruce que necesitamos darle a la red. Tengo también la estructura tangencial. Esta se da por decir algo, aquí termina un circuito y aquí empieza otro circuito. Ahí mismo, pero sobre el mismo poste estoy llevando las dos redes. Pero termina un circuito y arranca otro. Y la tangencial en ángulo para hacer los cruces, que lo mismo que acá, pero para hacer los cruces acá. Y la de final de circuito solo tiene los aisladores tensores y ya no tiene más estructuras no tiene más red en el otro lado. Entonces ahí terminó y ya no conecto más, cerré. Hasta ahí va mi red de media tensión. Esos son los tipos de estructuras comunes en zonas urbanas. Ahora los transformadores. Ya hablamos que el transformador, yo les había comentado que lo tengo en postes si es zona residencial, y que ya hablo de subestaciones tipo interior para lo que requiero un comercio o una industria que tengo cargas altas. Listo. Las relaciones de transformación comercialmente se dan dependiendo pues de la tensión de entrada. Entonces, si yo estoy 110 kilovoltios, eso es que vengo de mi línea, de mi red de transmisión, y el transformador me va a entregar, si tengo una tensión de entrada de 110 kilovoltios, me va a entregar o 34.5 o 13.200. Si mi tensión de entrada es 34.5, puede tener de tensión de salida 13.200 o 440 voltios. Si mi tensión de entrada es 13.2, puedo tener una salida de 440 o de 240 120. Y este último que no
no es usado acá en Colombia porque no tengo conocimiento de líneas de este nivel de tensión, de 7.6 kilovoltios, me daría una salida, solo salidas en relación de tensión de salida de 240 a 120 voltios. Entonces, si vamos a hacer una red de baja tensión para un conjunto residencial, yo voy a hablar que me voy a conectar bajo esta relación de transformación. Listo, me conecto. Este se llama nivel 1, 13.200 o 13.2 kilovoltios. Y esta es la salida, la relación de transformación básica para yo poder sacar de ahí 220 o 110 para las viviendas. Cuando yo hablo en industria, yo ya hablo que tengo que tener en cuenta qué necesidades de tensión tengo dentro de mi instalación. Entonces, yo en industria me voy a conectar generalmente en zonas urbanas 34.5 para tener 440, 13.2 para tener 440, o si es una industria pequeña, me voy a conectar 13.2 para obtener 240, 120. Estos dos, esto se utiliza para bajar de la red de transmisión a las subestaciones de distribución como Sevilla, San Mateo, etcétera. Y estas para bajar de un nivel al otro nivel en las zonas urbanas, pero hay algunas excepciones de industrias que se pueden conectar a estos niveles. Comercialmente me voy a encontrar con potencias nominales de 25 kVA, 37.5, 50, 75 para transformadores monofásicos. Cuando yo hablo de transformadores trifásicos, me voy a encontrar potencias de 30, 45, 75, 112.5 y 50 y 150. ¿Tengo transformadores más grandes de 150? Sí, tengo transformadores más grandes de 150. Hay de 250, de 500 kVA, de 1000 kVA, pero pues digamos que esos no son más fabricados por pedido, por necesidades específicas, no son como los que están en la gama tan amplia de comerciales, pero sí los encontramos en el mercado. Los transformadores siempre deben tener, bueno, el sistema de protección de un transformador de distribución consta de los cortacircuitos y fusibles para hacer las salidas, la conexión de la media hasta el transformador, y los pararrayos para proteger mi conexión contra descargas atmosféricas. Y debo ubicarle a cada transformador un sistema de puesta a tierra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer entre otras cosas? Vamos a empezar con el cálculo de transformador. Luego vamos a hablar de la compensación de reactiva. Yo espero que el jueves alcancemos a trabajar compensación de reactiva, para luego trabajar con cálculo de malla tierra, regulación, cálculo y coordinación de protecciones para ir armando nuestro diseño. Entonces, les dejé en Plat este PDF, que era el que les había mostrado la semana pasada, para empezar a hacer el diseño. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro cuadro de cargas normal. ¿Cómo es nuestro cuadro de cargas normal? Vamos a venir y vamos a decir que tengo un tablero general de oficinas y vamos a colocar todas nuestras cargas de oficinas. Vamos a decir que tengo un tablero de motores y vamos a ubicar todo lo que sea nuestro tablero de motores. Si le queremos meter más carga, métanle más carga. Listo. Vamos a determinar la cometida de la oficina y de los tableros de motores como si lo estuviéramos haciendo por baja tensión. ¿Sí me hago entender? Como hicimos el de la casa. ¿Sí me entienden?
O sea que hacer un tablero general como para cosas de luminaria y toda esa vaina. O sea, tomas y eso. Exacto, vamos, nos van a quedar tres tableros, pero entonces vamos a empezar a ir trabajando. Entonces son las 9:40, tenemos 20 minutos de clase. Vamos a empezar a construir en un Excel este cuadro de cargas para el tablero de oficinas y vamos a construir este cuadro de cargas para el tablero de motores. Cuando ya tengamos los dos, vamos a hacer un nuevo cuadro de cargas para el circuito completo, o sea, para la cometida de media tensión. ¿Sí me hago entender? Pero necesito que ustedes vayan armando eso y que lo vayamos teniendo. Como ya sabemos hacer cuadros de carga, que vayamos trabajando. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo. Entonces, tienen el mismo enlace de Jamboard de la semana pasada. En ese mismo enlace le colocan, le ponen el título de tableros de diseño industrial y vamos pegando lo que hagamos de estos cuadros de Excel. ¿De acuerdo? Lo que nos confundamos, me dicen, me muestran la foto, me muestran el pantallazo y yo les voy diciendo. Pero es los mismos cuadros de cargas como los que hicimos para la casa. Ya luego vamos a pasar a hablar de este diseño de la cometida y del tablero general para ir llegando al otro que requerimos. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Vamos a ir desde adentro hacia afuera. Entonces, desde adentro es tener una zona grande donde tengo un tablero que me separa las oficinas de la planta industrial, que son los motores. Entonces, vamos a ir montando ese cuadro de cargas, por favor. Les dejo la pantalla del PDF para que tengan los datos y los vayan armando. Si quieren, háganlo a mano, no importa, ya después nos vamos acomodando con el Excel, pero la idea es que sí trabajemos eso. Entonces, yo voy a ir abriendo el Jamboard para verificar que ustedes me puedan ir subiendo. Si por alguna razón se les dificulta el Jamboard, les agradezco que al final de la clase eh, me envíen la fotico al correo electrónico de lo que pudieron trabajar.
Muchachos, si prefieren, dejamos de tareita y ustedes mañana llegan a la clase a las 7 de la mañana, en lo posible con este cuadro de cargas que no les toma mucho tiempo hacerlo. ¿Listo? Y ya con eso empezamos a trabajar el cuadro, el tablero general y el diseño, el dimensionamiento de la subestación y el cálculo de la cometida de media. ¿Les parece? Solo esos dos, o sea, solamente hacer el cuadro de carga normal así, Sí, solo el cuadro de cargas del tablero de oficinas sin y el cuadro agregarle de nada, cargas de los motores. Ajá, sin agregarle nada. sin agregarle nada, sí, señor. Ok. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Leonardo, Carlos, Ingeniera. Eri. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a dejar aquí y nos vemos mañana a las 7 con esa tareita para empezar a trabajar en los diseños que siguen. A ver si el jueves podemos hablar de compensación de reactivo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, muchachos. Entonces, que tengan feliz resto de día y nos vemos mañana a las 7. Hasta luego, señora. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que estén bien.